Ya lo vas a entender, Flor. Ya lo vas a entender. ¿Lo Ay, entendiste? salí gritando. Y pensá que de este discurso Sí. tiene más de un año. Claro, tiene más de un año y piquito tiene. Un año y... Sí. Con lo cual, o estamos teniendo problemas de comprensión, ¿O no lo entendimos? o se expresó mal. No sé. O busquemos un término medio. Se O las expresó dos mal cosas. y nosotros no entendemos bien. Porque, O no queremos entender. No sé, raro. está Miguel que- Santagada con nosotros. Miguel, buenos días. Bien, no pidan que les No, responda estas inquietudes Te íbamos a preguntar eso. Justo. que a mí también me están carcomiendo lo poco Pero que me queda del dentro- sistema nervioso. Está dentro del plano filosófico. Bien lo dijo, una filosofía muy interesante. Claro, ¿no? Sí, dudo que haya querido decir lo que dijo, Ok. y si no lo tuviéramos grabado, ella misma desconocería semejante sarta de incoherencia. Claro, sí, ¿Cuándo sí. dije eso? Lo negaría. Claro. Lo negaría 3 veces, por lo menos. Es tan fácil echarle la culpa a la inteligencia artificial, Claro. decir, alguien imitando mi voz, Sí, etcétera, Sí. ha dicho esa. sí. Pero no. Era ella la que lo dijo. Así es. Bueno, Miguel, ¿qué tenemos hoy? ¿Con Hoy qué nos vamos a tenemos- entretener pensando? Sí, vamos a entretenernos un rato. No es muy halagüeño, como siempre. Bueno, pero hay Eh, que pensar todo. La vez pasada, no sé si se acuerdan, hablamos de Maquiavelo, Sí. Ah, sí, que nos enamoramos de Maquiavelo. Maquiavelo- Sí, yo personalmente me enamoré de Maquiavelo. un pensador del siglo XV, al que murió en el siglo XVI, pero bueno, podríamos decir que había nacido en el siglo XV. Hoy traemos otro pensador italiano, pero del siglo XX, que todavía vive Ah, y que se ha proyectado especialmente para entender lo que yo diría no es el nuevo príncipe, sino el nuevo sistema de poder. bien. Y el libro que voy a comentar, él ha escrito varios libros, pero el que más me ha llamado la atención es este que se llama Fenomenología del fin. Ajá. Y el autor se llama Franco Berardi. Le dicen Bifo. Es un sujeto de aproximadamente 70 años, tal vez un poquito más, que razona de una manera tan ortodoxa desde el punto de vista de la izquierda tradicional, que llama la atención porque cada vez somos menos los que mantenemos esa línea de análisis, tal vez esas convicciones que nos hacen pensar que podría haber un mundo mejor. Ajá. Y a pesar de eso, ¿sigue estando en el mainstream, por decirlo de alguna manera? ¿El tipo sigue siendo consultado o ya es un marginal del Yo pensamiento? diría que es consultado especialmente en universidades latinoamericanas. Bien. Probablemente en Italia ya no se le da mucha importancia. Ha escrito una interesante reflexión en tiempos de la pandemia. Él era, evidentemente, una población de riesgo en Claro. el momento de la pandemia y, por lo tanto, su mirada, que de por sí es bastante amarga, se acentuó con la llegada de esta enfermedad, de este virus, de este coronavirus, que nos azotó hace ya 4 años. Sí. Parece que hubiera pasado un siglo. Sí. Sí. Bueno, el libro La fenomenología del fin hace honor a un concepto de Marx. Siempre prometí hablar de Marx, pero bueno, ha llegado la hora Le llegó el momento. de cumplir parcialmente mi promesa. Bueno, el concepto en inglés se dice General Intellect, pero lo vamos a decir intelecto general. Es un concepto que no está en El Capital, sino en un libro anterior, escrito por Marx, pero conocido mucho tiempo después de su muerte. Se llama en alemán los cuadernillos, los Grundrisse. Y el título en español, probablemente en español fue la primera lengua que se tradujo este libro, Ajá. antes que el inglés, por supuesto, y que se llamó Contribución a la crítica de la economía política. ¿Qué es el intelecto general? Bueno, Marx en los años 40 del siglo XIX ya avisora un mundo gobernado por la tecnología. Él no mira el mundo desde el punto de vista espiritual, sino fundamentalmente desde el punto de vista material Claro. de la producción. Entonces,
observa el desarrollo del conocimiento y la tecnología en el proceso productivo capitalista. Y con intelecto general pretende abarcar una comprensión del conocimiento colectivo, por eso se llama general. Marx no es individualista. Marx, además de ser socialista, entiende que ninguna fuerza productiva podría llegar tan lejos solo con pequeños personajes que lleven adelante el carro. Bueno, se necesita un motor general. Y ese motor general es la fuerza productiva. La fuerza productiva organiza las relaciones de producción de tal manera que se coordinan todos los esfuerzos en busca de un objetivo que, por supuesto, es común, pero del que se apropian, lamentablemente, como todos hemos padecido en nuestra vida como trabajadores, Sí. muy pocos y cada vez menos. Bueno, entonces, con intelecto general lo que intentamos rescatar es el conjunto de capacidades intelectuales que hacen posible acumular tecnologías que finalmente la sociedad utiliza en aras, podríamos decir, del bienestar general, pero fundamentalmente de la riqueza. Recordemos que el único que produce riqueza, aunque nuestro amigo Caputo Diga lo piensa lo contrario, Sí, haga. no es el sector financiero, sino el trabajo. Claro. El trabajo hace aumentar el capital. Y la tecnología lo que hace es perfeccionar el trabajo, no en forma aislada, sino por eso intelecto general. De esta manera, Marx anticipa una sociedad en la que el conocimiento y las capacidades intelectuales se convierten en la principal fuerza productiva. Marx, en su pensamiento utópico, soñaba con un mundo en el cual el trabajo físico, recordemos que nosotros cada vez estamos más lejos del trabajo físico. No me refiero a nosotros, No, sí. sino a nuestra generación. Recuerdan, creo que pongo siempre el mismo ejemplo, antes teníamos que hacer una obra de construcción, venían 20 tipos que tiraban el ladrillo o los ladrillos de a uno, etc. Bueno, ahora viene uno solo, no vienen más los 20 tipos. Eso es tecnología. Claro. Un mal ejemplo, pero ilustrativo. Sí. Entonces, tenemos que pensar que el conocimiento científico y fundamentalmente las habilidades técnicas y la invención y la innovación tecnológica lleva adelante el progreso social. Pero no entendamos por progreso algo tan mágico, sino veámoslo desde un punto de vista antropológico. Hemos aprendido a usar máquinas, a pulsar botones. Hemos diseñado sistemas educativos que en lugar de perfeccionar el alma, el espíritu, la poesía, la solidaridad, lo que hace es encerrarnos en un mundo cada vez más estrecho, más conectado, pero desde el punto de vista individual, mucho más reducido. A medida que la tecnología avanza, se hace posible automatizar muchas tareas, con lo cual la reducción de la necesidad de trabajo humano es un hecho. Lo que decíamos recién, digamos, de los trompos que andan por ahí llevando hormigón. Antiguamente había que trasladar las bolsas, etc. Entonces, el intelecto general transforma las relaciones de producción, ya que el conocimiento y la tecnología se convierten en las principales fuentes de valor, en lugar del trabajo humano directo. Ahora bien, lo que va a observar Bifo Berardi, a partir de esta idea, es que las tecnologías y los lenguajes lógicos han transformado la sensibilidad humana y nuestra percepción del mundo. Quiero decir, este salto tecnológico que ha dado nuestra generación no es solamente, no se verifica solamente en el resultado del aumento de la productividad. También se verifica en lo que acertadamente Berardi llama enjambre de autómatas. Y a esto lo llama el efecto enjambre. Nuestra sociedad tiene una organización donde las personas actúan como entidades automatizadas debido a la influencia de la tecnología. El efecto enjambre también sugiere que la gubernamentalidad, también llamado la gobernanza, la política,
ha reemplazado el gobierno democrático y ha reemplazado la voluntad humana, lo que dificulta la posibilidad de acción colectiva y fundamentalmente de resistencia. No nos concentremos solamente en la desdichada historia política argentina de los últimos 12 meses, sino veamos cómo se mueve el mundo en torno a las opciones que los ciudadanos hacen a favor de su propio bienestar. Ya vamos a ver que las posibilidades de elección están prácticamente clausuradas. Se nos dice que el futuro del planeta no depende de lo que los científicos señalan como el gran riesgo de la disolución, de la desaparición de muchas especies y, entre otras cosas, también el desajuste climático que podría poner en peligro la provisión de agua potable, etc. Para entendernos mejor en este efecto enjambre del que habla medio metafóricamente Berardi, vamos a hacer una distinción terminológica. Ya que estamos en filosofía, ¿qué otra cosa podemos hacer? No tenemos nada para comer. Bueno, ingiramos la diferencia entre conjunción y conexión. La sociedad humanista, la sociedad de la época de Maquiavelo, 1500, insiste en el vigor de las relaciones humanas, donde lo que se produce es un proceso de solidaridad afectiva y política. Maquiavelo, nunca vamos a saber si lo hacía en broma o lo hacía en serio, sostenía que había que alentar las emociones. Por eso se le recomendaba al príncipe, si no podía ser temido y amado, que eligiera ser temido, más que amado. Pero se trata de todas maneras de afectos. ¿Por qué? Porque la conjunción es un proceso de subjetivación incierto y autónomo. De ahí que Maquiavelo pensaba en, insisto, no sé si a favor o en contra del propio príncipe, pero sí en torno a lo que le suponía la sociedad. Es decir, incertidumbre y autonomía. Y frente a eso, el príncipe tenía que traer la certeza y, de alguna forma, impedir que esa autonomía se revirtiera contra el poder. Bueno, el espacio común de subjetividad que se creaba en esas sociedades tenía mucho que ver con la incertidumbre y, por lo tanto, la solidaridad, la unión entre las personas, lo que producía era una subjetividad colectiva, una fe en lo que todos creían, una fe que consiste en la expresión de una atracción del otro en cuanto singularidad. Sentirnos miembros de un pueblo. Esto hoy suena como una antigüedad, como si estuviera contando un tango de Agustín Magaldi, que yo creo que nadie lo conoce. Bueno, yo mismo nunca lo he visto, porque murió en el año 38, calculen ustedes cuántos años. Bueno, este tango de Agustín Magaldi, que es la singularidad colectiva, evidentemente ha perecido o tiende a perecer. ¿Por qué? Porque el deseo como atracción hacia la singularidad genera el camino y la razón de la existencia colectiva. Pensemos cuántos de nosotros nos sentimos identificados con las grandes usinas del pensamiento colectivo. Y vamos a ver que somos muy pocos. ¿Por qué somos tan pocos? Porque la subjetividad está basada en el deseo nómade. Y lo que busca el hombre del siglo XXI no es el nomadismo, sino el sedentarismo. Por eso estamos sentados. La solidaridad afectiva tenía un punto de convergencia y unión de cuerpos singulares en un camino que comparten provisoriamente durante un tiempo. Por ejemplo, el trabajo en la fábrica, donde cientos y tal vez miles de operarios se reunían en un espacio físico. Recuerden la película Tiempos Modernos, que es irónica respecto de algo que hoy prácticamente está a punto de desaparecer, que es el trabajo en un mismo espacio físico compartido por decenas de miles de personas. Ese camino en común se inscribía en una posibilidad compartida, insisto, como punto de encuentro en la deriva singular del deseo. El individuo se sentía miembro de una colectividad. Eso es la conjunción.
Hay un neurólogo italiano que le da la pauta de lo que es la conjunción a Berardi, que es el concepto de neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Bueno, son las que permiten a los seres humanos comprenderse los unos a los otros. ¿Por qué se llaman espejo? Porque mucho de lo que aprendemos en nuestra primera infancia, ¿a quién se lo debemos? A la imitación. Claro. La imitación gobernada por las neuronas espejo. Establecen estas neuronas una red de conexiones interindividuales, porque por algo se reflejan y desencadenan el proceso de comprensión antes de que el individuo sea consciente. Berardi llama la atención sobre esto. Muchos de nosotros aprendimos a hablar nuestra lengua materna, que se llama así porque la hemos aprendido de nuestra madre, o en todo caso, de la persona que nos crió. Sí. Hoy, muchos de nuestros amigos les dan a jugar a sus chicos, bueno, ya eso lo hacía yo cuando no había internet con mi hijo, que lo dejaba frente al televisor. Las primeras palabras que oía eran, en ese momento creo que se llamaba Cablingo, no sé cómo, Big Channel, toda esa basura con la que después nacieron estos engendros, ¿no es cierto?, que votan pensando exclusivamente en esas aventuras inefables del manga japonés y de tanta otra basura que ha poblado la cultura de nuestros niños. No han aprendido a hablar de nosotros, que somos sus padres, sino han aprendido a hablar de ese español, lo vamos a poner entre comillas, Neutro. Sí. neutro. Con Peppa Pig hoy. Y yo oigo a los chicos por la calle y dicen, sal de ahí, y oigo esas mexicaneadas. Sí. No tenemos nada contra los mexicanos, por supuesto, No. pero sí tenemos algo para decir de la enseñanza del pensamiento expresado a través de nuestro idioma. Bueno, un segundo de nostalgia. Había películas en los años 40, 50, de Armando Bo, antes de que descubriera a nuestro ídolo, nuestro ícono sex symbol, Isabel Sarli. Claro. Por ejemplo, Pelota de Trapo y tantas otras, donde los chicos jugaban en el potrero y hablaban como verdaderos guapos de la esquina. Toscanito era un actor, no sé cómo se llamaba, que protagonizaba muchas de estas películas y que tenía que ver con la enseñanza no solo de la cultura en términos de contenido, sino en términos de expresión. Bueno, la comprensión es un fenómeno físico y afectivo. Por eso es que se quiere vedar la posibilidad de que haya un cine nacional y todo salga especialmente para las plataformas. Es cierto, uno puede disfrutar, yo no lo hago, de ver películas turcas o coreanas, etcétera. Pero lo que verdaderamente genera solidaridad afectiva y política, insisto, no es el contenido, sino es la representación de lo conocido, no de lo exótico. Comprendemos entonces las emociones y acciones de otras personas porque al mirarlas activamos las mismas neuronas que se activarían en nosotros si estuviésemos sintiendo esas emociones o realizando esas mismas experiencias. A este tipo de entendimiento especular, ¿cómo se lo llama? Empatía, que en griego significa sentir con el otro. Bueno, esto es la conjunción. Esa es la conjunción. Sí, ha pasado de moda o está pasando de moda, porque ¿qué es lo que predomina ahora? La conexión. Se trata de una implicación lógica y necesaria donde los segmentos adoptan no tanto un protagonismo por lo que son, sino por lo que pueden aportar al todo. Básicamente, no pertenece la conexión al reino de la naturaleza. Es un producto de la lógica, de la matemática y de la tecnología. El ser humano se ha hecho un robot. Pensemos solamente qué aporta el lenguaje, este lenguaje sintáctico, este lenguaje de la conexión, que no lo aporta la naturaleza. El concepto de negación. Los niños lo primero que aprenden es a decir sí, no. El no es una operación que por supuesto nos cuesta muy poco a los argentinos, pero no tanto como para usarla de verdad en lo que se merece ser usado.
La negación es como un cambio que rompe el vínculo natural entre nuestra experiencia sensorial, porque uno ve algo, no es que no ve algo, y su elaboración consciente. Si la experiencia inmediata reconoce un estado de ánimo, el lenguaje puede negar ese estado que está siendo experimentado. Y una de las grandes tendencias psicopatológicas del presente es la negación. La negación. La negación. ¿Vos estás triste? No. No, claro, esto no me está pasando, ¿no? Claro, esto no me está ocurriendo. Bien. ¿Qué ha pasado con la empatía? Al perderse la importancia de las neuronas espejo, porque cada cual se mantiene lejos. No vemos el protagonismo. Fíjense qué interesante esto, que Bifo Berardi no lo analiza porque ocurrió después de que escribió su libro. Ha habido como una especie de meeting, de lanzamiento de La Libertad Avanza, con perdón de la palabra. Sí. ¿Dónde ha sido? En el Parque Lezama, en Buenos Aires. ¿Cuánta gente fue? Muy poca. ¿Por qué? Porque esa gente dispuesta a apoyar, vamos a decir, ideológicamente, no siente la empatía del encuentro. Claro. En Lo cambio, ve por algún dispositivo. Claro, lo ve a través de una pantalla. Porque en realidad lo que importa no es tanto empatizar con el otro, sino confirmarse en sus propias convicciones. Por eso es que la emotividad que más funciona en las redes sociales es el amor, no, es el odio. Claro. ¿Es la verdad? No, es lo que se llama el baiteo, es decir, la ficción, la ficcionalización de un hecho para que el otro caiga, para que el otro sea engañado. Entonces estamos frente a lo engañoso, lo odioso, lo desestructurante en términos sociales, en términos colectivos, y entonces lo único que podemos esperar es llegar finalmente al punto decisivo en este proceso de creciente abstracción. Quiero decir, abstracción significa separarse. Y justamente de lo que se trata es de separar al colectivo, de separar hasta la mínima expresión cada uno de los segmentos que forman parte de la sociedad. De esa forma se aumenta la disociación entre empatía y comprensión. Ya no nos comprendemos, ya no sentimos lo que siente el otro. Es más, el otro es apenas una nube a punto de... Ni lo vemos. Ni lo vemos. Eso es conexión. Exactamente, eso es conexión. Para Berardi, este no es un proceso natural. Ha habido otro autor del que hemos hablado alguna vez que se llamó Marshall McLuhan. A él debemos esta sospecha. Marshall McLuhan murió, creo que en el año 76, murió joven. Está en una escena de una película de Woody Allen, donde Woody Allen le discute su teoría. ¿Qué es lo que dice básicamente Marshall McLuhan? Dice, mire, los grandes cambios en la historia de la humanidad no se produjeron, como dice Marx, por los cambios en el modo de producción, sino por la aparición de tecnologías, de artefactos, que de alguna forma prolongaban la sensibilidad humana o la reestructuraban. Y entonces, bueno, hace una serie de consideraciones sobre el estribo en los caballos que dio posibilidad a las grandes batallas. Hasta entonces no era posible trasladarse, por ejemplo, no le era posible trasladarse a un emperador como Alejandro Magno con todo su ejército. Bueno, lo cierto es que McLuhan considera que en los años 50 ha llegado uno de esos puntos de inflexión en la historia. Con la llegada, adivinen de qué, de la televisión. La televisión, claro. Él dice, bueno, la televisión trae un necesario cambio reestructurante de nuestra sensibilidad. Porque hasta ahora la vista se manejaba sobre el paisaje natural, sobre la escena natural. Pero la televisión ha entrado en las casas. No se refiere a la televisión Ultra HD como la actual, con pantallas de altísima resolución. La gente que tiene más años probablemente lo recuerde. Al principio la televisión era en blanco y negro y las imágenes eran más bien borrosas. Sí, se veía todo Era llovido. fatigoso. Sí. Él decía que esto movilizaba un sentido que hasta entonces en Occidente había quedado adormecido, que es el tacto. Yo hago casi con los dedos, pero en realidad el tacto es todo el cuerpo, toda la piel. Claro. McLuhan considera que es necesaria
la participación del tacto para reconstruir la imagen deficiente de la televisión. Claro, los chicos desde pequeños aprendimos a ver televisión y por lo tanto ese proceso fue inconsciente. Entonces McLuhan, que era profesor de literatura inglesa, siendo canadiense, sostiene lo siguiente, esta es una frase muy conocida, el medio es el mensaje. El medio televisivo se va a imponer sobre los mensajes que produzca. ¿Por qué? Porque va a movilizar de tal manera la cultura occidental, en todo caso la cultura capitalista, que va a revolucionar nuestra forma de percibir el mundo. Lamentablemente él murió en el año 76 y no se han hecho suficiente cantidad de estudios como para verificar esta hipótesis de McLuhan. Pero no deja de ser interesante. La retoma Berardi, pero ya no con la televisión y el verbo en inglés scan, que significa tacto, o en todo caso escarbar, es un verbo muy difícil de traducir. Y sí con esta preeminencia de la conexión sobre la conjunción. Entonces, va a decir Berardi, la neuroingeniería ahora obliga a que el cerebro se adapte a un entorno más intolerable para la mente forjada por la historia de la civilización humana. Se trata de una adaptación neuhumana al modo conectivo de comunicación, no al modo conjuntivo, sino al modo conectivo. Vamos, como si cada uno de nosotros dispusiera de cables, o ahora sería Wi-Fi, pero digamos, sintonizara con una organización reticular de la cual somos una parte, pero no tenemos la menor posibilidad de tomar conciencia del riesgo que corre nuestra personalidad, nuestra singularidad. Entonces, esta adaptación neuhumana favorece, escuchemos esto, la ferocidad de la competencia, la barbarie y el horror del sometimiento de la vida y la atención a la abstracción financiera, que pasan a ser ahora una forma de lobotomía social. Eliminar farmacológica o quirúrgicamente lo que en psicología humana es incompatible con el dominio de la abstracción. Por eso es que las informaciones que llegan sobre el sector financiero y que dan aire a esta burbuja, que ojalá cuando explote no sea tan catastrófica como uno se imagina, según las experiencias que hemos tenido. Fíjense que caen los índices de consumo, caen los índices de empleo, cae el salario real y sin embargo hay un sector de la sociedad que celebra sobre el cadáver de tanta gente que queda tendida en el escenario de la vida argentina. Bueno, otro concepto interesante que hace a nuestra reflexión sobre Bifo Berardi y la fenomenología del fin es nada menos que el semiocapitalismo. Semio por semiótica y capitalismo, bueno, no hace falta definirlo. Se trata, en este caso, de una forma de capitalismo en la cual la acumulación de capital, por supuesto, se genera a partir de la producción y manipulación, pero no solo de bienes, sino de signos y emociones. El poder, el prestigio, la riqueza, ahora, más que productos físicos, son productos simbólicos. Observen que para muchas de nuestras transacciones domésticas ya no tocamos el dinero, que era una forma de abstracción. Ahora es mucho más abstracto porque es simplemente una cifra en nuestra pantalla. Sí. El deseo y la producción de contenidos inmateriales, por ejemplo las redes sociales, el entretenimiento digital, los games, etcétera, juegan un papel central. Los chicos, ya he visto en varias películas, no juegan entre sí como se jugaba antiguamente, qué sé yo, al valero. No, se juega con controles digitales observando la pantalla. Sí. No es ninguna novedad, bueno, las salas de juego que acá en Tandil hay, pero que se difuminaron hasta tal punto que
uno de los regalos preferidos por los niños es la PlayStation. Una forma de jugar contra una máquina como si fuera un ser humano. Bueno, el semiocapitalismo lo que produce es acumulación de capital esencialmente por medio de la acumulación de bienes, de signos, que son bienes inmateriales. Sí, esto, si querés te lo linkeo con los grandes millonarios del mundo, ya no son los que fabrican autos o tienen petroleras, sino están en más. Claro, los que tienen Jeff plataformas. Bezos, humo, y creo que está el de Louis Vuitton, uno que es que vende cosas suntuosas. Exactamente. Es decir, se ha perdido la idea del magnate Rockefeller, dueño de la corporación Slim. Claro. Aunque Slim está, digamos, como en el límite, porque él también tiene sus, también, claro. sus celulares. Sí. Le mandamos un saludo, También. esperemos que paren nos quiere alguna vez sponsorear. con los aumentos, ¿no es cierto? Claro. No, le pedimos sponsoría. Se trata de una semiología de la simulación basada en el fin de la referencia. Las cosas reales no existen, por lo tanto no tenés de qué preocuparte. Sí. El signo lingüístico se ha emancipado plenamente y esa abstracción se desplazó hacia la ciencia, hacia la tecnología, la política, el arte, las comunicaciones y todo el sistema de intercambio. ¿En qué se basa el semiocapitalismo? En la desterritorialidad de la producción. Si algo tenía la radio, por ejemplo, históricamente, era la espontaneidad, el presente, el vivo. Hoy, bueno, este programa a lo mejor será escuchado dentro de mucho tiempo, y no necesariamente en este momento. El intercambio virtual y la explotación del alma como fuerza productiva es lo que motoriza hoy el control social. No se trata de reprimir, al estilo de nuestra presentadora. Sí, de la filosofía muy interesante. Claro, sino se trata fundamentalmente de evitar que las personas piensen, que las personas se involucren. A partir de esa organización, las corporaciones globales ganaron absoluta libertad al poder mover fácilmente de un lugar a otro sus activos inmateriales. En un mundo en el que los automatismos financieros reemplazaron la decisión política y los estados perdieron efectividad. No por nada, hace ya casi 50 años que rige en el mundo capitalista esta idea neoliberal. Bueno, se ha multiplicado simultáneamente la miseria, la precariedad, el desempleo y algo de lo que hemos hablado alguna vez de la mano de otro pensador contemporáneo, Byung-Chul Han, este pensador es de origen coreano, pero vive en Alemania, el burnout, o sea, la cabeza quemada, vamos a decirlo así en castellano. Sí. El absolutismo capitalista no regulado afirma su derecho a ejercer un control irrestricto sobre nuestras vidas. No nos olvidemos que los celulares son una ventana de nuestra intimidad para que no una otra persona, sino un servicio tecnológico dispuesto por grandes magnates sepan qué queremos, a dónde vamos y en todo caso a qué tememos. Sí, que te diga todo lo que tenés que hacer. Sí, mientras más que vos. Incluso. Claro, sí, lo sabe más que vos. Sí. Y termina con esta frase lapidaria Bifo Berardi, que tiene algo de poeta, como buen italiano que es. Claro, dice, mientras todo esto pasa, una epidemia de angustia se propaga por el planeta. Qué lindo cierre. Sí. Bueno, termina su texto con una referencia a Malinche. Malinche fue la primera madre de un mestizo en América. Aprendió rápidamente no sé si a entender el español, nunca quedó claro eso, pero sí era una intérprete entre el idioma abstruso para ellos de los españoles y el idioma propio de los mexicanos de aquel entonces, los toltecas, etc. Sí. Bueno, Malinche significó el fin del mundo azteca y el comienzo de un nuevo mundo. Probablemente nosotros estemos ante una nueva Malinche. La Malinche que va a tener sus hijos mestizos, los primeros, pero ya podríamos decir metafóricamente, es decir, Malinche va a ofrecer una nueva
forma de comunicación, pero va a borrar la antigua, como se ha borrado prácticamente la lengua de los toltecas, de los aztecas. Y va a traer una lengua nueva, que será el castellano. Bueno, se va a terminar la conjunción y va a comenzar efectivamente la conexión. Terminamos con algunas preguntas que se hace de manera esperanzada Bifo Berardi. Quiero recordar que es un hombre grande. Cuando escribió este libro tendría 70 años. ¿Será el intelecto general capaz de autodesvincularse del autómata? Es decir, esta fuerza congregante, pero no comunicante, sino reúne para conectar, no para que la gente se una, se comunique en términos humanistas, sino en términos funcionales. ¿Podrá la conciencia actuar sobre la evolución neurológica? Es decir, ¿habrá un resto en las personas de inquietud por aquello que ha sido tan preciado durante siglos en la cultura occidental? ¿Serán capaces los humanos de encontrar un nuevo lenguaje conjuntivo en el reino conectivo del código digital? Hay quien dice que sí, dice, sí, mire, fíjese que los museos y que el arte ahora también se acerca a la población a través de las pantallas. Claro. Con lo lindo que es ir al museo, ver las esculturas tal como son, y no en las dos dimensiones, o en lo que se llama 3D, truchas, de la proyección digital. ¿Encontraremos los seres humanos el placer, los afectos y la empatía como maneras de resurgir fuera de nuestro marco conjuntivo? ¿Seremos capaces de traducir a un lenguaje humano el lenguaje conectivo de la semiomáquina automatizada? Ese zumbido está creciendo en nuestras mentes, el zumbido de las máquinas. Es una interesante metáfora también por el efecto enjambre. Lo de enjambre, claro. Quien se ha acercado alguna vez a un hormiguero, a un panal, no ha tenido la suerte de que no lo picaran las hormigas ni las abejas. Haber sobrevivido a eso, sí. ¿De qué manera automática proceden cada uno de esos individuos en favor de un colectivo para el cual ellos no tienen ninguna comprensión posible? Estas son preguntas, dice Franco Berardi, que solo Malinche puede intentar responder, por haberse abierto al otro incomprensible. Pero ha traicionado a su pueblo y ha reinventado un lenguaje para poder expresar lo que hasta entonces era inefable. Bueno, con esto me despido. Bueno, como siempre, muy arriba. Claro, nos dejó con un montón de Su preguntas. maldición también, ¿no? Bueno. La maldición de Malinche, 500 años de esclavitud. Claro. Bueno. Una pregunta respecto de Marx, que ahora lo tratamos ya medio superficial, medio experimentalmente. El marxismo es un sistema de pensamiento como un sistema Windows y hay otro. El marxismo es una manera de pensar todo. Bueno, se ha desarrollado con dos nombres, materialismo histórico y teoría crítica. Teoría crítica ha sido lanzada por los filósofos alemanes Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, de quien al final no he hablado. Probablemente nuestra última se la dediquemos a Marcuse. Aunque creo que sí hemos hablado del hombre unidimensional. Sí. Bueno. Y otra forma es la forma ortodoxa, de la mano del estalinismo, que reinterpreta a Marx y a Lenin y que ha presumido de haber podido responder prácticamente todas las inquietudes humanas. Actualmente el marxismo tiene varias líneas heterodoxas y ya casi nadie se reclama estrictamente ortodoxo. Hay algún grupito por ahí en Estados Unidos, yo lo sigo en Twitter, pero de verdad es un grupo mínimo, no tiene muchos seguidores, y más en Estados Unidos, donde su gravitación es totalmente diluida, digamos. Marginal. Ajá. Bien.
Bueno, Miguel Santagada ha pasado por aquí, por Pasados de Rosca, con una filosofía muy interesante y nos dejó lleno de preguntas. Bueno, Miguel. muchas Gracias, gracias a Miguel. ustedes. Nos vemos. Muchas gracias.